Gracias por continuar con nosotros en Foro Más Latino. Estamos transmitiendo para usted desde la ciudad de Chino, particularmente dentro de esta iglesia de Nuestra Señora de la Virgen de Guadalupe. Y vamos a hablar sobre el Papa Francisco. Es un papa sencillo, humilde, que pide ser bendecido. Es el primer jesuita, el primer papa latinoamericano, que él le gusta viajar en lo que es el transporte público y él no vive de lujos. Algunas personas han indicado que el nuevo papa tiene que ser un pastor que anuncie el evangelio y la misericordia. Están pidiendo que sea un pastor que dé la vida por sus ovejas y precisamente le vamos a preguntar eso al padre Patricio Guillén, que nos hable un poquito acerca de quién es el cardenal o ya el papa Jorge Mario Bergoglio. ¿Quién es Bergoglio, padre? Es una persona que para mí estaba viendo las incoherencias y las contradicciones dentro de la iglesia. Una iglesia fundada por Jesucristo para los pobres y desde los pobres, para que así descubrieran que el Padre de nosotros es un Padre para todos. Y si nos descuidamos, vemos la contradicción en que los que tienen dinero y los que no tienen, la clase social ya no comienza a ser unida, sino separada. Por eso Jesucristo insistió cuando le dijo, ustedes denles de comer al pueblo. ¿Y cómo podemos? Dijo, pues vamos a ver. El milagro fue, no, yo pienso que no fue el poder de Dios que multiplicó el pan y los peces, fue el pueblo que tenía comida, pero comenzaron a compartirla y por eso todos comieron en esa ocasión. Y eso nos enseña, si reconocemos que somos hermanos, somos solidarios, que nos debemos de ayudar unos a los otros, entonces el espíritu de compartir basado en el amor y basado en el servicio a los demás que no tienen cuando uno sí tiene, y además la fraternidad, ese espíritu de que ya este Papa está recordándonos, aunque no seamos de la misma religión, somos la misma familia humana. ¿Cómo lo vieron las otras religiones? ¿Cómo usted piensa que lo tomaron? Porque es un papa jesuita. Yo pienso que el mundo secular va creciendo y dialogando con los otros que tienen fe y religión, pero estamos viendo que hay mucha más coherencia y mucha más unidad en la visión común de crear un mundo nuevo, global, de fraternidad. Y ya vemos que las distinciones, las discriminaciones, las paredes no nos ayudan a de veras desarrollarnos como ese pueblo global que la providencia de Dios ahorita nos está llamando. Y por eso este Papa, para mí, captó el espíritu de San Francisco, porque ese es el espíritu que nos va a unir más como familia humana. Más adelante le voy a preguntar precisamente por qué el nombre de Francisco, pero dentro de la cuestión de los jesuitas, ¿cómo definir a un jesuita? ¿O qué es lo que caracteriza a los jesuitas? San Francisco de San Ignacio fue soldado, y cuando él fue herido y quiso operarse para que su pierna saliera bien, comenzó él a tener tiempo de pensar, de veras, ¿qué es la vida? Y entonces comenzó a descubrir que la vanidad es y el mundo que nos separa. Entonces él comenzó a profundizar el espíritu de Jesucristo y el espíritu de la pobreza de San Francisco, que allí es donde tenemos mucho más en común, que nos une, y por eso podemos decir que la providencia de Dios escogió a uno que tenía el espíritu de San Francisco, pero también el espíritu de San Ignacio, que dejó todo para descubrir que la comunión auténtica entre nosotros está basada en la igualdad. Padre, ¿le sorprendió que
haya sido latinoamericano el Papa, porque se hablaba de un Papa italiano o de un Papa incluso brasileño, pero ¿le sorprende a usted que haya sido escogido Jorge Bergoglio? Yo pienso que no me sorprendió porque los cardenales, muchos de ellos, y también obispos de Europa, comenzaron a ver que el cristianismo en Europa, en vez de desarrollarse en una manera que diera un testimonio a todo el mundo de la unidad, comenzaron muchos allá a no ir a la celebración de la misa, y las misas quedaron vacías. Entonces, lo que comenzamos a ver es que hasta los cardenales comenzaron a decir: necesitamos regresar al espíritu original del Evangelio. Benditos los pobres, porque ellos van a poseer el reino de Dios. Ellos no van a meterse en el mundo de andar contradiciendo y la idolatría del poder, sino el servicio. El tiempo en que fue seleccionado Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, fue muy corto. Dentro de la Capilla Sistina, donde se reunieron los cardenales, ¿qué piensa usted que debatían? ¿Qué piensa usted que discutían? ¿Y por qué les tomó tan poco tiempo para decidir a este Papa Francisco, que anteriormente pudo haber sido antes de Benedicto, pero él dijo no, que sea Benedicto? Y ahora, ¿por qué les toma tan poco tiempo? ¿Ya pensaban que iba a ser el nuevo Papa Jorge Mario Bergoglio? Es que nosotros tenemos que reconocer, ya desde hace como del Concilio Vaticano en adelante, comenzamos a ver que había muchas contradicciones dentro de la Iglesia y el espíritu cristiano, y teníamos que reformar. Los cardenales del tiempo de Juan XXIII, con el concilio, ellos ya comenzaban a ver que era importante regresar a ese espíritu de pobreza, no miseria, pobreza quiere decir despegarse de las cosas que no nos dejan ser humanos, fraternos y caritativos. Entonces, cuando los cardenales, después del concilio, hubo un grupo conservador que ellos no querían el cambio, querían continuar la monarquía y que el poder de arriba para abajo. Y él dijo: no, ahorita yo pienso que estamos captando, sin tener temor, el espíritu democrático, democracia, es el espíritu de Jesucristo. Él vino a hacernos libres, porque libres es como damos el amor a los demás, no a fuerza, no por miedo, sino porque estamos convencidos que yo recibo de mi hermano o hermana y también doy a mi hermano o mi hermana. Esa es la comunión que Dios quiere, no fundada en distinciones de superior y inferior, sino que somos hermanos y hermanas y vivimos en ese espíritu de igualdad sin temor. Con ese mensaje lo voy a invitar, Padre Patricio Guillén, para que vayamos nuevamente a una pausa, pero ya regresamos a este programa Foro Más Latino, transmitiendo desde esta iglesia de la Virgen de Guadalupe, localizada en la ciudad de Chino, California.